Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Su anfitrión, Adrián Cotén, está muy complacido de tenerlos en esta sesión. Recuerden que si se suscriben a mi canal en YouTube con mi nombre y mi apellido, COWT y latina N, allí va a estar este programa, los anteriores y esperamos que los futuros. Y el día de hoy, el tema no puede ser más apasionante, que es la educación de la actitud y de la aptitud. Así que vamos a hablar sobre eso. Y la palabra actitud, como siempre, la palabra actitud se refiere a una disposición, a una postura de carácter emocional y de carácter mental, o una posición que una persona adopta acerca de una situación. Cuando tenemos una situación, entonces tenemos una actitud. Cuando tenemos una tarea, también tenemos una actitud. Cuando existe una circunstancia, tenemos una determinada actitud. Es la manera con la cual nosotros vivimos las diferentes expresiones de la vida y incluso los desafíos de la vida. Hoy, por ejemplo, me tocó a mí conversar con una persona que tiene un desafío importante, que va a tener que dar una conferencia breve de alrededor de 15 minutos y está muy desafiada porque la gente que va a tener en la sala, pues la tenía en cierta forma muy inquieta, vamos a decir la palabra correcta, para no decir ninguna otra emoción. Y entonces allí lo que trabajamos fue la actitud con la cual ella iba a vivir esa experiencia. Algunos hablan de enfrentar. A mí no me gusta mucho la palabra enfrentar porque normalmente los desafíos tienen el tamaño de un tráiler de 3 cuerpos, así como los que circulan por las diferentes carreteras. Entonces, cuando tú ves un tráiler de esos de 3 cuerpos, a ti te atemoriza. A mí por lo menos me pasa aquí en la vía que yo tomo para ir a la ciudad de Baltimore. Ahí pasan nosotros la llamamos en Venezuela gandola, creo que, no, ¿cómo le dicen en Colombia? Tráiler, creo. ¿Tractomula o tráiler? Entonces tienen tres cuerpos, o sea, son eternos, así que parece un tren casi. Entonces, claro, allí hay tal cantidad de estos vehículos que tú te sientes intimidado en la carretera. Además, esa carretera tiene 6 canales por lado y van a una velocidad elevada. Entonces, tú te puedes sentir en cierta forma intimidado. Entonces, a mí me gusta pensar que los desafíos no los enfrento, los vivo, y ahí construyo la actitud. La raíz etimológica de la palabra actitud proviene del latín actitudo, que se deriva del verbo agere, que significa hacer o actuar. Qué interesante, ¿verdad? Y en este contexto, actitudo se relaciona con la manera en la cual nosotros nos comportamos, actuamos. Por eso, actitud tiene que ver con actuación. Lo que se traduce en nuestra disposición o inclinación, tanto emocional o mental, ante diferentes situaciones. Esa es la palabra actitud. Pero ya que definimos la palabra actitud, vámonos con la otra, la de la P, la aptitud. Y la aptitud está relacionado con las habilidades, con nuestra disposición natural, con esa capacidad que algunas personas poseen en una determinada tarea, una determinada actividad. Entonces, cuando una persona le resulta fácil realizar ciertas actividades, entonces decimos que tiene la aptitud que puede aprender, que puede comprender, que puede incluso sobresalir en un campo específico.
lo vemos en todas las dimensiones del ser humano. Entonces, la raíz etimológica de la palabra aptitud, fíjate que se parece, incluso en latín, se parece igual a la palabra, ya dije que actitudo, ¿verdad? Entonces, en aptitud, la palabra latina es aptitudo, aptitudo, que se deriva del verbo apto. Y ahí está la diferencia, porque la palabra aptitud tiene que ver con adaptación, con ajuste, con capacidad. En este contexto, aptitud se relaciona con esa cualidad de estar ajustado, de estar preparado para realizar ciertas acciones, ciertas tareas, por una capacidad que puede ser innata o desarrollada. Entonces, las diferencias vamos a seguirlas estudiando porque son muy interesantes. Vámonos a la definición. Como siempre, como usted sabe, a mí me encantan los conceptos. Y el concepto de actitud se refiere a esa disposición mental o emocional que una persona tiene ante una determinada situación, desafío o circunstancia. O sea, la postura o manera con la cual nosotros vivimos, cómo respondemos ante los diferentes contextos. La palabra aptitud, por diferencia, se refiere a las habilidades, a las predisposiciones que pueden ser naturales o desarrolladas de una persona para aprender o desempeñar ciertas tareas, ciertas actividades y ciertas acciones específicas. En cuanto al enfoque, la actitud está más relacionada con la actitud mental, con una actitud emocional, y se refiere a cómo se siente, a cómo se aborda una situación, cómo me siento yo ante una determinada situación. Entonces, en el caso de la aptitud, está centrada en la habilidad, en esa capacidad que tiene la persona, una capacidad concreta ante el desarrollo de una tarea específica. Se relaciona con ese potencial que tenemos, ya sea aprendido o desarrollado, para realizar ciertas tareas. Eso en cuanto al enfoque. Ahora, en cuanto a la naturaleza, la actitud está influenciada por los valores, por las creencias, por la personalidad, por las emociones de la gente. Cuando, por ejemplo, podemos decir que la actitud es variable, cambia con el tiempo, cambia con la experiencia. Yo pensaba, escribiendo estos textos, que a mí me pasa, ¿no? Por ejemplo, la actitud que yo tenía ante ciertos eventos en mi adolescencia, la ineptitud, diría yo, que tendría que definir, porque la verdad que yo era un inepto. Yo de verdad no tuve novia, en serio, no tuve ni una novia. Tú sabes, a mí a veces me preocupa, o sea, ¿cómo es posible que yo haya pasado todo el bachillerato sin que ni siquiera una muchacha me hiciera algún caso? No puede ser. Yo tampoco era tan feo. E incluso cantaba bonito y lucía elegante, o sea, no estaba, pero no me hacían caso, siempre me buscaban ¿para qué? Para acompañante. Era el perfecto acompañante de las muchachas, era realmente la actitud mía, llevaba a que las madres confiaran en mí. O sea, lo peor que pasaba era que las mamás confiaban en mí. Yo salía con las chicas y las mamás estaban felices porque sabían que, primero, que yo no tomaba alcohol, que no fumaba, que tú sabes, tenía una conducta caballerosa. Y entonces ellas no temían nada. Oye, yo quería que tuvieran algún miedo de mí, algo que despertara, por lo menos a las muchachas, le despertara ciertos tipos de sentimientos, pero así no fue. No fue hasta la universidad que alguna muchacha me hizo caso y gracias a Dios pues me enamoré y quedé prendado en la universidad. La actitud influenciaba mi manera de vivir la experiencia amorosa.
Y yo recuerdo que en un cumpleaños, estando en mi casa, de la casa de mis padres, una de mis amigas, que yo tenía sentimientos hacia ella, me dio un beso en el cachete. Y yo, Dios mío, eso era, tú sabes, eso fue lo más pecaminoso que me pasó a mí en mi época de adolescencia. No puede ser, no puede ser. Bueno, pero no voy a seguir contando intimidades porque me avergüenza. Eso tiene que ver con la actitud. Ahora, la aptitud en cuanto a su naturaleza tiene una base intrínseca, concreta, en la capacidad de una persona, en la habilidad que le es inherente o adquirida para desarrollarse en un campo particular. Entonces, por ejemplo, hay aptitudes para el canto, aptitudes para la pintura, aptitudes para la matemática, aptitudes variadas, dependiendo del campo que quieran llevarlo. En cuanto a su naturaleza, entonces esas son las distinciones de las dos palabras. En cuanto a la manera de medir la actitud, es muy subjetivo, muy subjetivo. Y es difícil de medirlo de manera distinta, de manera objetiva. Yo hasta ahora no conozco demasiado. Por lo general, se mide por observación, por interacción, por comunicación. Y muchas veces, en el caso de Francisco y Tilly, ambos tienen una experiencia dilatada en cuanto a mediciones psicométricas. Hay algunas mediciones psicométricas que miden la actitud, pero la verdad es, para mí, es bastante subjetivo. En cuanto a la aptitud, eso es mucho más fuerte, mucho más fácil, porque puede ser evaluado de manera objetiva a través de pruebas, de evaluaciones, de demostraciones de habilidad. Por ejemplo, yo lo veo aquí en mi hogar. Yo tengo 2 manos izquierdas. Mi esposa me dice, no puede ser que tú no puedas hacer eso, y ella lo hace muy fácilmente. Hay muchas cosas del hogar que yo de verdad, ella dice que es que yo me hago que no puedo para que no me lo pidan, pero no es cierto, la verdad, confieso aquí en público con la gente que esté escuchando que hay muchas cosas para las cuales yo me considero realmente una persona que no tengo aptitud. Y en cambio ella es increíble, ella aprende todo. Algunos que están aquí y los que escuchen este programa, muchos saben que mi esposa hasta hace apenas un trío de años atrás, nunca, jamás produjo un cuadro pictórico, jamás pintó. Y resulta que ahora es una maestra en pintando. O sea, la aptitud de la pintura, yo creo que vino un espíritu pictórico y se apoderó de ella, porque ahora hace unas cosas que son maravillosas. Entonces, en cuanto a la medición de esa aptitud, es mucho más fácil medir. En cuanto al aprendizaje, aquí viene el elemento que a mí me parece más interesante, que en cuanto al aprendizaje, la actitud es la que influye en la disposición de una persona para aprender. Y nosotros los que estamos en el mundo de la educación corporativa o educación personal, como es el caso de Tilly y de Francisco, sabemos que es así. Cuando viene una persona que puede ignorar completamente el conocimiento, la habilidad, la actitud, el valor que estamos educando, pero trae la actitud correcta, esa actitud positiva facilita el proceso de aprendizaje. Además, el trabajo de nosotros, los facilitadores, es lograr que la actitud de los socios de aprendizaje sea favorable, y cuando la actitud es favorable, el aprendizaje ocurre. En cuanto al aprendizaje de las aptitudes, digamos que hay algunas aptitudes que facilitan que una persona adquiera ciertas habilidades. Yo estoy seguro, por ejemplo, hace poco vi una película extraordinaria, una película coreana,
coreana de Corea, no de coro, por si acaso, para los muchachos que son de allá de mi tierra venezolana, de Falcón, donde está la ciudad de Coro. No estamos hablando de Corea, del país de Corea. Es una película coreana en donde un señor de 71 años de edad, que había tenido sentimientos frustrados, que no pudo aprender cuando jovencito, cuando chico, no pudo aprender a bailar ballet porque, bueno, tú sabes, era opuesto a la cultura de su familia. A los 71 años logró que lo aceptaran a tomar clases de ballet. Y por cierto, les recomiendo que vean esa película porque es conmovedora. Pero entonces él, que tenía una aptitud de -5 para bailar ballet, por ese empeño extraordinario, logró incluso el cierre de la película, y no estoy revelando nada que vaya a quitarle el sabor de la película. El cierre de la película es que el hombre baila el lago de los cisnes en el cierre. No me acuerdo cómo se llama la película, pero por favor, simplemente, ustedes saben, ahora la inteligencia artificial permite averiguar película coreana sobre ballet, hombre, 71 años, y le ponen todos esos valores y le sale la película que es extraordinaria. Pero entonces ahí tiene que ver con la aptitud. Hay cosas para las cuales la educación no va a funcionar para desarrollar una aptitud en forma de maestría, pero sí puede llegar a un cierto tipo de desarrollo. Lo vemos, por ejemplo, con las personas que aprenden a tocar ciertos instrumentos musicales ya en edades maduras. Quizás no lleguen a un nivel de maestría suprema, pero logran desarrollar la aptitud a su satisfacción, llegando a ciertos niveles. Entonces, la actitud se relaciona con la mente y la disposición emocional de la persona, mientras que la actitud se relaciona principalmente con la habilidad y con las capacidades de las personas de realizar tareas y actividades. Ahora, ¿cómo se educa? ¿Cómo se educa ambos elementos? La educación de la actitud implica influir solamente sobre los valores, sobre la creencia, sobre la disposición emocional de las personas. Si bien es cierto, muchas veces es muy complejo ir y cambiar la actitud de una persona de manera directa y rápida, sí es posible fomentar un cambio gradual a través de diferentes metodologías, como por ejemplo la metodología del aprendizaje acelerado, como por ejemplo la educación en inteligencia emocional, por ejemplo la psicología positiva. Yo he visto personas que han desarrollado actitudes leyendo libros de desarrollo personal, que digamos que son libros que tienen, cuyo autor es un maestro, y logra influirlo a través de la lectura. El fomento de la conciencia ayuda a las personas a comprender y a manejar sus emociones de manera saludable. Esta mañana, por cierto, en el programa de Francisco de Proactívate, hablaban sobre la influencia de la inteligencia artificial en el desarrollo emocional, en las emociones de las personas. Y a mí me interesa muchísimo eso, porque me parece extraordinario pensar que podemos, a través de inteligencia emocional, fomentar la conciencia emocional. Pero sin lugar a dudas, sin el ser humano eso no va a ser posible. Y ahí está la limitante de la inteligencia artificial, por lo menos en lo que yo estoy viendo. Cuando tú le brindas a la gente un modelo a seguir, un ejemplo de actitud y de éxito, por ejemplo, puede servirle para desarrollar una actitud distinta. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando se trabajan adicciones. A mí me interesa mucho la labor de Alcohólicos Anónimos. Y en Alcohólicos Anónimos, lo que le permite a muchas de las personas que acuden a esa institución
es ver modelos a seguir. Personas que empiezan su discurso diciendo, me llamo Adrián Cotén y soy alcohólico. Tengo 14 años, 7 meses, 5 días sin tomar alcohol. Entonces, la persona que está en la pesadilla de la adicción dice, oye, imagínate, esta persona está declarando que es alcohólico, pero que tiene todo este tiempo que ya está sobrio. Entonces, ese modelo a seguir les sirve para desarrollar una actitud positiva y exitosa para superar el vicio. Los modelos a seguir son una manera de educar maravillosa. Decían a quien estudia el tema del liderazgo que el ejemplo es la mejor forma de liderazgo, y es precisamente de eso a lo que nosotros estamos apuntando. Y a veces nos hace falta ser inspirados por una historia, una experiencia personal exitosa. Por eso es que, por ejemplo, a mí me encanta el programa de Francisco, porque cada semana trae a personas que comparten su experiencia y su historia personal. Y ese relato que hace esa persona le demuestra a la audiencia, tanto presente como que ve el programa grabado o a través de las redes, la importancia de las cosas que se hablan en el programa para superar los diferentes desafíos en las diferentes dimensiones que se tocan en ese programa. Nosotros mismos hemos buscado a través de este programa de Learning Talk que la gente pueda estimularse a desarrollar su estima personal, su confianza personal, que se ayude a sí mismo a desarrollar sus capacidades. Y eso es parte del trabajo de los educadores, inspirar a través de experiencias reales, inspirar a través de historia, inspirar a través del ejemplo. Entonces, esas son las maneras por ahora que voy a nombrar de educación de la actitud con C. En cuanto a la educación de la aptitud, implica desarrollar las habilidades y capacidades específicas. Esta es mucho más tangible y ya dije más mesurable. Cuando se realizan programas de educación y desarrollo, cuando se realiza formación, se proporciona principalmente instrucción, y ahora con la cantidad de programas prácticos que se realizan, pues la gente puede aprender a través de el uso de sus habilidades. O sea, sobre todo cuando educamos adultos, los educamos poniendo en práctica sus habilidades, las habilidades que quieren aprender. Cuando una persona acude, por ejemplo, al programa de formación de facilitadores que nosotros postulamos, no viene a aprender sobre facilitación, viene a aprender a facilitar. Entonces, en ese caso, aprende a facilitar facilitando. Y eso es parte de la educación de la aptitud de facilitador. Otro elemento que ayuda muchísimo es el medir, el evaluar, el lograr, por ejemplo, que la persona vea cuál es su nivel actual en cuanto a la aptitud y diseñe sus programas de aprendizaje para mejorar y lograr los resultados deseados. Y entonces ir a ¿qué? A practicar, a repetir, pero cada vez de manera diferente, porque la repetición constante es la que permite desarrollar las habilidades específicas y mejorar las aptitudes. Y para eso, definitivamente, la disciplina es fundamental. No se mejora una aptitud si no hay disciplina. Y uno de los elementos que nosotros hemos comprobado que que acrecenta las aptitudes es obtener retroalimentación constructiva y positiva, tanto de facilitadores como de
de compañeros, de gente a la que nosotros le demos autoridad, que nos proporcionen a través de sus comentarios las ayudas para identificar las áreas de mejora. Y entonces la aptitud se va observando. Por ejemplo, Melissa, que se sumó a esta sesión, ella da el programa de Conquistando con su Voz. Entonces las personas vienen, toman el programa, desarrollan las habilidades que ella les brinda, pero inmediatamente en la primera sesión empiezan a ponerlas en práctica. Y entonces, ya sea ella o alguien que se le da la autoridad, le brinda al estudiante la retroalimentación constructiva para que pueda construir con base en esos comentarios de mejora y pueda ajustar lo que va aprendiendo. La educación de la actitud se centra en influir en la mentalidad y la disposición emocional. Muchas veces vemos estudiantes que llegan precarios en la habilidad de hablar en público y salen felices porque lograron en un lapso breve unos éxitos que no se lo imaginaban. Y cuando logran desarrollar esas habilidades y esas capacidades concretas, entonces se dan cuenta de que ahora, por esa nueva habilidad, esa nueva aptitud, son profesionales más integrales. Porque un profesional que no logra comunicarse con su audiencia es un profesional fallido. Tú puedes ser un extraordinario profesional. Si no logras comunicarte, eres un profesional fallido. Entonces, en este caso, se enfoca de esta manera distinta el aprendizaje de la aptitud a través de la práctica, a través de la repetición, a través de la evaluación, a través de las pruebas. Y a mí me encanta porque el programa que hace Melissa no es que lo hace en un lugar cualquiera, lo hace en una emisora de radio o de televisión. Entonces, claro, cuando el estudiante se ve expuesto a esa parafernalia de micrófonos, de cámaras, de toda la parafernalia que está metida en esto, entonces se da cuenta que está expuesto y la motivación cambia. La influencia de la actitud sobre la aptitud, aquí aparece el elemento, la influencia de la actitud sobre la aptitud. La actitud influye sobre la aptitud en varios aspectos, porque la actitud es la que motiva el aprendizaje, es la que hace que una persona persista. Cuando una persona, por ejemplo, tiene la actitud correcta y se da cuenta de la mejora personal, empieza a generar en esa persona, se empieza a generar el entusiasmo en adquirir esas nuevas habilidades, en superar esos desafíos. Entonces, si la persona persiste, es perseverante y desarrolla cierto grado de resiliencia, porque muchas veces lo que pasa es que el estudiante en un momento determinado vive una frustración y como no es resiliente, abandona. Y cuando abandona, la frustración es enorme. Cuando una persona tiene la actitud perseverante y es resiliente, esa actitud influye sobre la aptitud y fomenta esa dedicación. Las personas con una actitud de no rendirse fácilmente tienden a esforzarse más para mejorar sus habilidades. Me preguntaba Tilly al comienzo, me decía, Adrián, vamos a estar tú y yo solos. Y yo le dije, a mí eso no me importa. Y ella me mira así y me dice, ya, se acordó, es verdad, a ti no te importa. ¿Por qué no me importa? Porque la persistencia, o sea, de verdad, yo soy más fuerte que el odio. ¿Por qué? Porque yo hago este programa
para quien lo escuche. Y me ha pasado que hay personas, me pasó con Tilly en estos días, que escuchó y vio unos vídeos míos de hace varios años. Y yo decía, increíble, una persona que ha estado conmigo tantos años, más de 20 años conmigo, va y busca y vuelve a ver un video anterior. Y ella misma me confiesa, Adrián, vi cosas que no había visto, descubrí cosas que no había visto. Y eso es extraordinario. Esa perseverancia hace que las personas que se esfuerzan se desarrollen de mejor manera. Permiso. Esta misma semana conversé con Francisco. Y Francisco le digo, Francisco, mira, tienes una asignación mía que incluye el que tú veas unos vídeos míos viejos de hace no sé cuántos años. Estamos hablando de como 20 y pico de años atrás. Y entonces él me decía, pero Adrián, es que yo, de verdad, eso es que lo que a veces me frustra, de que yo estoy viendo algo que tiene 20 y pico de años. Y yo le dije, pero ¿cuál es el problema? Haz una cosa, míralo en un momento en el cual no estés haciendo lo importante, te lo llevas al baño en el teléfono, colocas el canal de YouTube y lo escuchas en el baño. ¿Por qué? Porque muchas veces esa persistencia de agarrar un tema, como es el tema del liderazgo, que es el tema nuclear de Francisco, y yo le dije, si no quieres escucharme a mí, escucha a cualquier autor. Pero cuando tú persistes, haces que se desarrolle en ti la confianza. Y la actitud genera en el estudiante la confianza. Y la confianza impacta en la habilidad, que entonces impacta en la actitud, en la aptitud. La autoconfianza influye en la aptitud porque impulsa a la persona a vivir los desafíos más grandes y asumir roles cada vez más exigentes. Cuando nosotros vemos, hoy un estudiante me preguntaba le preguntaba yo en cuanto a una de las habilidades de liderazgo que yo considero más importante, que es la adaptabilidad. Y le pregunto, ¿cuál crees tú que es el ser vivo más adaptable? Y yo les pregunto para que piensen, ¿cuál creen ustedes que es el ser vivo más adaptable? Y ella, claro, empezó a nombrar algunos seres vivos y yo le dije, las bacterias, chicas, las bacterias. Las bacterias son los seres vivos más adaptables. Aguantan bombas atómicas, aguantan, tú sabes, todas las barbaridades que se le ocurran, aguantan las altas temperaturas, las bajas temperaturas. No hay nada más adaptable que una bacteria. A veces hay que ser adaptable como bacteria. Y entonces la adaptabilidad desarrolla una actitud para poder ir a buscar el conocimiento y aprender cosas nuevas. La adaptabilidad es la que nos hace ir a buscar nuevas habilidades, nuevos contextos, predisponernos a aprender, a resolver problemas, incluso, como me dicen a mí, el métete en problemas profesional. O sea, crear problemas donde no los hay. Cuando tú desarrollas la actitud correcta, proactiva, creativa, vives los problemas complejos como habituales. Es como estar en un ¿cómo se llama? ER,
emergency room, en un cuarto de emergencia de un hospital, que llega un momento en que los médicos están preparados para cualquier cosa que pasa allí. Cuando nosotros desarrollamos la actitud correcta, la mente hace que tú resuelvas de forma innovativa y desarrolle esa habilidad de resolución de problemas, y entonces las aptitudes se adquieren mejor. Y como nada de lo que vale la pena hacerse, vale la pena hacerlo solo, entonces allí aparece una de las herramientas de la actitud fundamentales, que es el trabajo en equipo y cooperación. La actitud colaborativa influye en el desarrollo de las aptitudes, porque es mucho más fácil aprender en conjunto. Hay personas que tengo que decir que hay personas que les es más sencillo aprender solos, es cierto, pero eso es un porcentaje mínimo de la población. La mayoría de las personas aprenden mejor juntas. Nadie sabe más que todos juntos, decía Kenneth Blanchard. Entonces, el trabajo en equipo, cuando tú lo desarrollas, la actitud de cooperación, te haces más propenso a desarrollar habilidades y actitudes. La habilidad de comunicación, la habilidad de liderazgo, las habilidades que tienen que ver con la gestión, se construyen mejor en equipo. Entonces, para desarrollar las aptitudes del trabajo en equipo, se necesita una actitud de trabajo en equipo. Una persona puede aprender de forma automática a trabajar en equipo, pero al no tener la actitud correcta, esa aptitud va a desaparecer cuando no tenga estímulo. O sea, a las personas que aprenden a trabajar en equipo por librito, les va a pasar que sí van a aprender algunas aptitudes de trabajo en equipo, pero cuando el estímulo desaparezca, no van a querer cooperar, porque le falta la emocionalidad correcta. Uno de los elementos que afecta más las actitudes ante el aprendizaje es el estrés. Cuando tú estás tranquilo, cuando estás en paz, cuando tienes una actitud positiva, esa actitud te lleva a desarrollar más fácilmente las aptitudes, porque entonces hay un equilibrio. Es como si nuestros ojos tuvieran más claridad. Rendimos mejor cuando no hay estrés. El estrés genera cortisol, y el cortisol altera el sistema nervioso. Entonces, para poder favorecer el desarrollo de las aptitudes, la actitud es el desestrés, el eustrés que llaman, el estrés positivo. Ahora, ustedes dirán, ajá, esas son las cosas que influyen de la actitud sobre la aptitud. ¿Y qué pasa con el reverso? ¿Será que existe una manera de influir en la actitud desde la aptitud? Cuando nosotros vemos a una persona que tiene confianza, cuando una persona tiene una aptitud desarrollada, tiene confianza, y la confianza genera una actitud.
Cuando una persona, por ejemplo, tiene la aptitud de hablar en público, tiene la confianza para hablar en público, y entonces la actitud cuando llega al frente al público es una actitud distendida. Cuando una persona tiene la aptitud de facilitar aprendizaje, llega a una sala de aprendizaje y llega desestresado porque sabe lo que está haciendo. Entonces su actitud va a ser diferente. Cuando alguien se siente competente, es mucho más probable que adopte una actitud positiva y proactiva. Por eso la confianza es fundamental. Es la confianza que genera la competencia. Otra manera de cómo la aptitud influye sobre la actitud, se las voy a mostrar. Piensen en un momento en que tuvieron un logro significativo, que experimentaron un éxito, que lograron un progreso en cierta área de desarrollo. Esa satisfacción personal, ese autoconcepto, los lleva a tener una actitud más positiva, más optimista. ¿Cuántas veces le ha pasado a ustedes que salen de una reunión en la cual tuvieron éxito, llegan a su casa y hay un problema en la casa y ustedes le dicen a la gente, no se preocupen, ya vamos a resolverlo? O sea, la aptitud que da el sentimiento de logro genera una actitud diferente, genera una motivación diferente. El dominio de ciertas aptitudes generan un sentido intrínseco de logro y satisfacción. Las personas se sienten motivadas a abordar nuevas tareas, nuevos desafíos, con una actitud más positiva y más entusiasta. Te abres a las nuevas experiencias con más facilidad. Se te ve un horizonte amplio. Una mayor competencia genera más curiosidad, más disposición para explorar. Yo me acuerdo cuando he tenido la oportunidad de pasear con mi familia, que recorremos un área amplia de un determinado país o de territorio y queremos más, queremos ir más allá. Seguramente Campo le acaba de pasar, que tuvo una oportunidad de viajar a un área que quería ir con sus hijos. Y yo me imagino, estando allá, yo quiero ir más allá, y quiero ir más, y quiero volver, y quiero seguir. Cuando tú tienes dominio de la situación, esa aptitud te abre a nuevas experiencias. Te permite vivir nuevos desafíos, superar cualquier obstáculo, vivir buscando nuevas oportunidades, nuevos aprendizajes. Es como, incluso me escribe cuando llega a Venezuela, ya llegué a Venezuela, aquí estoy. O sea, un momentico, o sea, aquí estoy, o sea, vamos a ver qué hacemos. ¿Ah? Qué interesante, porque entonces ahí vemos cómo la aptitud desarrollada durante las semanas que estuvo en Colombia ya con Tilly, o que estuvo con su amiga allá en los Estados Unidos, le abrieron a nuevas experiencias. Esa aptitud desarrolló una actitud diferente. El liderazgo
es quizás el elemento de aptitud, la aptitud que tú puedes desarrollar más sólidamente para influir el impacto de tu actitud. Cuando tú tienes aptitudes de liderazgo, las competencias que vienen en el libro de liderazgo, ¿eh? Si quieren saber de eso, pues lean el libro de Tilly. Entonces, cuando tú desarrollas esas aptitudes, esas habilidades, tu interacción para mejorar en tu vida personal, más allá, por ejemplo, porque la finalidad original del libro de Tilly era las ventas, pero resulta que va mucho más allá, a la vida personal. Y son aptitudes que ella colaboró para darle a la gente para que puedan ser una mejor persona y un mejor profesional. Por eso, a mí me encanta el tema de educar en la actitud para mejorar la aptitud y educar la aptitud para mejorar la actitud. Preguntas. Abiertos a preguntas de parte de ustedes. A ver, ¿qué me dicen? Fíjate que eso que tú estás planteando, tanto de la aptitud como de la actitud, es bien interesante incorporar en nuestras experiencias de aprendizaje o en este caso en programas formativos, actividades que tiendan a, a desarrollar o de alguna manera a estimular este tema del trabajo con la actitud y la aptitud, porque de alguna manera todos tenemos unos talentos. Somos mejores en unas cosas que en otros, o de repente tenemos un enfoque en unas cosas y otras las complementa. Entonces es bien interesante cuando, por ejemplo, todo el tema vocacional, todo lo que tiene que ver un poco con esa exploración de mí mismo y aquello que cuando uno termina entendiendo, bueno, qué es lo que me hace sentido o un poco también como la misión, ¿no? Porque a veces uno aplica en proyecto de vida un tema de cuál es mi misión, mi visión, hacia dónde quiero. Entonces creo que todos esos temas también pueden perfectamente vincularse con la aptitud porque te ayuda a explorar y a reconocer algunas cosas que a lo mejor solo no llegas, ¿no? Y el tema también de la actitud, porque definitivamente esto que decía Adrián, yo sí creo que es importante con quién te vinculas, las cosas que lees, lo que hablas, el tema propositivo, es decir, hay muchas cosas que pueden, no es que de alguna manera tú tienes una personalidad y vas a ser siempre así. Sí, hay unas cosas que uno tiende, pero en la actitud tú la puedes ir alimentando también en ese estar con el otro, en ese de repente lecturas agradables, el tema de las películas, el tema un poco de la música. Sí, yo creo que sí es bien importante poder generar espacios que estimulen y tomar en consideración esto en nuestras experiencias porque, o en nuestras comunidades de aprendizaje. Yo sí creo que es bien importante y tú presentaste algunas ideas claves bueno, que perfectamente se pueden considerar dentro de nuestros diseños. Pero es un tema muy poderoso. De verdad que a mí me llamó la atención. Yo dije, sí, es verdad, wow, no lo había pensado. A mí me resulta interesante ver cómo pasa que las personas de las cuales te rodeas empiezan a influir. Tienes personas que tienen diferentes aptitudes, te rodeas de ellas y esa aptitud te la empiezan a contagiar. Pero además también pasa con la actitud. Por ejemplo, yo no permito que mi día se inicie con gente que tenga actitudes negativas. Yo de verdad me alejo de personas que tienen una actitud negativa, sobre todo al inicio del día, porque luego eso me va a costar caro durante el día.
Si yo me permito, por ejemplo, estar escuchando noticias perversas, tú sabes, noticias de estas que son pornográficas prácticamente, que son fatídicas, tú sabes, toda la cantidad de barbaridades que pueden pasar, la actitud mía va a deteriorarse. Por lo general lo que hago es que mi inicio del día busco tener una actitud que me eleve. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente las personas que me saludan al comienzo del día son personas que tienen una actitud positiva. ¿Por qué? Porque saben que yo a las 5 de la mañana estoy, como dicen en algunas partes, con el cerro prendido, ¿verdad? Y entonces dicen, este está despierto, y empiezan a enviar mensajes positivos. Entonces, las personas, si nos damos cuenta de que la actitud y la aptitud se influyen la una a la otra, nos hacemos extremadamente poderosos. Ahora, ¿cómo hacemos, como dice Campola, para incluir transversalmente a todos los niveles educativos el desarrollo de las actitudes y las aptitudes que son fundamentales para vivir? Ya no solamente resolver ecuaciones, ni teoremas, ni temas filosóficos, sino hacer que se tenga la actitud correcta y las aptitudes necesarias, que además han variado con el tiempo. Hoy las aptitudes que se necesitan no las conocemos. La mayoría de las aptitudes que se requieren hoy, las escuelas, colegios, universidades no las proveen a los estudiantes. Les están dando aptitudes que corresponden al siglo pasado. Entonces hay que averiguar cuáles son esas nuevas aptitudes y combinarlas con las actitudes correctas. Y ahí vamos a tener un resultado distinto. Tili. En la parte de liderazgo, cuando se ve el efecto de las expectativas positivas o negativas de un Pigmalión, ahí también se influye muchísimo en la actitud de las personas. Porque si tú esperas mucho de las personas, recibes mucho, pero si esperas poco, recibes poco. Entonces, el hecho de esperar y de tener los medios para ayudarle a esa persona a lograrlo, hace que su actitud cambie hacia los procesos. Yo lo veo en mis talleres de ventas, cuando tú esperas que esa persona pueda sentir a ese cliente no como una carga, sino como una razón de ser de su vida y de su trabajo, la actitud cambia la forma en que ellos empiezan a poner en práctica sus aptitudes, la suma de conocimientos y habilidades, porque uno puede tener conocimiento, pues no puede no tener la habilidad para desarrollarlo. Todavía no. Pasa con muchas personas que una hoja de vida y le piden 5 diplomas y 10 años de experiencia y la persona está recién egresada, entonces no tiene la habilidad, pero tiene un conocimiento que a través de la actitud y el deseo de mejora, pues lo logra. Lo he tenido como experiencia. Dos cosas me disparan lo que me acabas de decir. Esta mañana la entrevistada de Francisco decía que ahora hay jóvenes que se están recién graduando en la universidad que poseen competencias que en las empresas no las tienen. Que si esas personas llegaran a buscar empleo, deberían darle la oportunidad porque las competencias que manejan no son conocidas dentro de las organizaciones. Eso en cuanto a las competencias fundamentales. Y lo otro que me dispara,
a mí me interesa mucho el sistema educativo de Corea. Y una de las cosas que pasa en Corea es que muchas veces los padres tienen unas expectativas de sus hijos que les destruyen la vida. Y lo he visto también en mi país, en Venezuela, y aquí en los Estados Unidos, donde, por ejemplo, un padre o una madre, o ambos, tienen una expectativa de su hijo o de su hija que es irreal. Y le desgracian la vida porque el estudiante nunca va a llegar a alcanzar la expectativa de su padre o de su madre o de ambos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la expectativa. Las expectativas tienen que ser reales Tienen que ser realistas, y lógico. tienen que ser humanas. O sea, yo prefiero que mi hijo sea feliz a que tenga cualquier título. Sí, sin embargo, muchísimas veces sentimos que no van a lograr lo que ellos mismos quieren. Entonces hay que ayudarles en ese proceso. Claro, pero Pero también que sea muchas veces... realista, lógico, que Claro. sea realista y que sea de acuerdo con lo que a ellos les gusta, porque cada uno de nuestros hijos es completamente diferente. Lo Yo mismo estoy pasa seguro en el que caso. Cámpola tiene mucha experiencia en ver padres que quieren pagar sus frustraciones personales, que las cumplan sus hijos. Y No, eso es fatal, o sea, eso es desgraciar la vida. Entonces, en este caso, me encanta lo del tema de expectativas. Yo soy, al igual que tú, creo que las expectativas del facilitador deben colaborar con que el socio de aprendizaje se sienta que es posible lo que él o ella desea. sí, y hay que tener en cuenta el tipo de Galatea que tiene Pigmalión. Así Porque es. la Galatea, depende de esa Galatea el que quiera en realidad convertirse en algo diferente. Porque Pigmalión solito no puede, eso depende de a quién le está dando las expectativas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron por la vía de Facebook y los que van a ver este programa grabado en YouTube y transmitido a través de nuestras redes. Fue un gusto, un placer, un honor compartir con ustedes. Gracias.